Hola, hola, hola a todos y a todas aquellas hermosas almas que hoy están nuevamente en este hermoso espacio eh, creado y compartido con total amor, esto que llamé en agosto Conversaciones Biológicas. Bueno, desde aquí de Funes, @espacio Villavieja, como todos los jueves en este lugar compartido, en mi ciudad, mi querida, amada ciudad, en la República Argentina y para todo el mundo, para todos los que estén del otro lado. Hola Mariel, hola Clamacape, que bueno, no sé el nombre, lo que tienen los Instagram, que bueno, no hay veces que no sale el nombre y bueno, no sabe cómo decirlo, quién será el que está del otro lado. Bueno, hoy vamos con un tema que seguramente te ha tocado en algún momento de tu vida, de cerca, de lejos, pero bueno, es un tema que superabunda en nuestra sociedad, esto del sobrepeso y la delgadez, desde esta mirada biológica. Hola Lidia, hola Gloria, qué lindo, se van sumando. Bueno, Lidia, ¿te querés sumar a la conversación que me mandaste solicitud? Bueno, acá un día espléndido en este lugar. No sé ustedes de dónde son, dónde están. Y bueno, estamos acá como todos los jueves. Qué lindo, a mí me encanta compartir esto. Antes de empezar, me parece sumamente importantísimo. Hola Fabi, qué lindo que te sumes. Aclarar algo, porque bueno, a mí me parece que es muy importante los que estén del otro lado que bueno, esta información llegue, pero llegue de la forma en la que uno la quiere transmitir, ¿no? Primero, todo lo que nosotros compartimos, ya sea yo con mis colegas, lo hacemos desde esta mirada, ¿no? Desde esta mirada que tiene que ver con la biología y que tiene que ver con lo que nosotros somos. Nosotros somos seres vivos que nos manifestamos exactamente iguales que cualquier ser vivo. Entonces siempre vamos a hablar desde ese lugar, desde lo que a mí me ocurre, porque bueno, hay un mensaje detrás de eso y actúa mi biología, ¿no? En base a una situación de cómo yo la viva. Hola Sandra. Entonces bueno, yo voy saludando a las almas que van ingresando. ¿Por qué quiero compartirles esto al principio antes de comenzar a hablar? Es buenísimo que bueno, nosotros compartamos un contenido que bueno, para mí desde mi lugar tiene mucho valor, pero también es importante que entiendan que este camino del desarrollo personal está buenísimo que puedan incorporar aprendizaje, porque eso nos nutre y nos hace que tomemos conciencia desde este lugar con diferentes cosas, estemos más atentos, más atenta a las cosas que nos suceden. Aunque es sumamente importante que ante algo que a mí me está sucediendo y que es recurrente, que busquen aquella alma que ustedes se sientan, no sé, identificado, confiado, o que le inspire algo para que pueda ser su guía. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros compartimos, o sea, ayuda a esa toma de conciencia, pero muchas veces uno dice, bueno, sí, yo reentiendo todo lo que vos me contás, bueno, y ahora, bueno, ese ahora es muy importante que sea guiado por alguien que haya ya pasado por eso. Bueno, los terapeutas, si bien nuestra función es esa, obviamente que nosotros también seguimos recorriendo el camino de la transformación, de la evolución, porque la vida se trata de eso, solo que cuando uno está en una cierta vibración, en una cierta conciencia, obviamente que cada cosa que te lleva, bueno, primeramente la vas a sentir diferente. Y después siempre se necesita un guía, porque yo también, cuando quiero abordar un tema, por más que yo sea terapeuta y me desempeñe desde este lugar, yo también requiero de ese otro
para que me ayude a ver que uno va a hacer siempre resistencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema que vamos a abordar hoy, que es el sobrepeso y la delgadez, es un tema bastante arduo, porque para decodificar, para desprogramar una obesidad o un sobrepeso, o una delgadez que llegue a un punto muy extremo, como la anorexia, por ejemplo, hay que ir a buscar, o sea, los programantes. Y obviamente que eso, uno solo, es muy difícil lograr llegar al punto. Entonces, el acompañamiento y el guía ayuda en ese proceso a poder encontrar esa información que está bien metida, por decirlo de alguna forma, en lo más profundo de nuestro ser. Porque hicimos tanta supervivencia durante tanto tiempo que, bueno, cada vez, dependiendo en qué momento esté de la patología, es en el momento en el que yo me encuentre pasándola. Entonces, a mí me parecía muy importante compartir esto porque muchas veces pasa de que, o sea, difícilmente uno vaya a sanar, bueno, sobre todo el tema del sobrepeso, que es muy, se trata de 5 conflictos, o sea que hay que ver cuál de ellos es cuál o cuáles, porque hay veces que hay uno, hay veces que hay dos, hay veces que hay tres, y hay que ir a buscar los programantes, porque eso es lo que hace que uno diga, ah, es esto. Y lo que anonada y lo que uno detecta y lo que uno siente en el corazón es lo que es. Entonces ahí es donde el cerebro reinvierte ese proceso, que ese proceso era de reparación, es de reparación, pero inconsciente. Entonces se suma la reparación inconsciente biológica con la reparación consciente y ahí es donde el cerebro da la vuelta y reprograma eso porque vos le estás diciendo, che, mira, esto no tiene más sentido. ¿Por qué no tiene más sentido? Porque yo ya vi de dónde viene. Entonces de ahí en adelante empieza esa transformación. Y de ahí en adelante uno empieza a entender que eso estaba en mi vida para mostrarme esto. Ya lo vi, listo, no tiene más sentido. Entonces, como no tiene más sentido, empieza a irse, empieza a disolverse hasta que no está más. Es lo que me pasó a mí cuando yo era triatleta de alto rendimiento. Yo hacía eso por un sentido. ¿Cuál era el sentido? Ser reconocida. ¿Reconocida por quién? Y por mamá y papá. O sea, no por los otros, obviamente. Cuando yo tomé conciencia que yo buscaba eso y empecé a hacer ese trabajo interno, esto empezó a no tener más sentido. Entonces yo lo dejé de hacer porque me di cuenta por qué lo hacía, qué es lo que buscaba. Entonces tomé conciencia y empecé a entender que yo ya era adulta, y que la que me tenía que reconocer era yo, no mamá y papá, porque yo estaba operando desde la niña, porque estaba buscando ese reconocimiento. ¿Quién busca que la reconozcan? Un niño, que lo acepten, que lo vean, acá estoy, porque el niño de esa forma se siente amado. Entonces yo tuve que hacer todo ese camino de introspección para dejar de darle sentido a eso. Entonces como le dejé de dar sentido, lo dejé de hacer, porque ya no le encontraba más sentido pedalear 180 kilómetros, nadar 5.000 metros, correr 42 kilómetros, o sea, no le encontré más sentido, o sea, huirme, porque estaba huyendo, porque para poder hacer tanta distancia, o sea, qué necesidad estar tanto tiempo haciendo tal o cual cosa. Entonces, bueno, quería empezar con esto porque para mí es importante que ustedes puedan, los que estén del otro lado, viéndolo ahora o viéndolo después, puedan saber eso de antemano, porque esto es maravilloso, aunque siempre es importante que sea con alguien, porque es difícil encontrar un programante uno mismo. Bueno, dicho esto, lo segundo que les voy a contar es que hoy la idea era que esté mi colega Guillermo Castaño, que es de Chile, y él no se dio cuenta y me avisó hoy que se había confundido con el horario que él tenía justo en ese horario, porque cambiaron el horario en Chile, nos llevábamos una hora, ahora estamos en el mismo horario,
y él me dijo que justo a las 7 de la tarde tenía un curso, así que bueno, me dijo, discúlpame, bueno, no, sin problema, o sea, cualquiera se puede confundir o bueno, no darse cuenta, así que bueno, hoy el live va a ser conmigo y voy a estar encantadísima porque bueno, todos los que le voy a compartir me parece sumamente importante para este tema que bueno, muchos están pasando por esa situación de ese sobrepeso que siempre les pesó, que nunca les gustó, que bueno, vamos con ese tema. Hablando desde esta parte biológica, bueno, como todos ya saben, nosotros hacemos supervivencia ante situaciones que nosotros ya pasamos, ¿no? Si a mí hoy se me desencadena, me empiezo a subir de peso, o sea, ese síntoma o esa reacción que yo estoy teniendo es por algo que yo ya viví. Entonces la única forma que encuentra el cerebro es crear masa, crear grasa. Bueno, vamos al sentido. ¿Qué sentido tiene? A ver, yo voy a hacerle una pregunta a todos los que están ahora mirando. Quiero que me digan si en este momento están pasando, o sea, si sienten esa situación de que están con sobrepeso o con delgadez. O sea, los que están ahora, me gustaría que me digan si están pasando por este momento, si pasaron por este momento en algún momento, porque bueno, eso es importante, que primeramente ustedes sean sinceros y sinceras con ustedes mismos. O sea, ¿qué es lo que a mí me molesta? ¿Qué me molesta? ¿Verme así? ¿Qué me molesta? ¿Estar así? ¿Qué me molesta? Que soy muy delgada, que me gustaría subir peso y no puedo subir peso. Bueno, eso es el punto número 1. El punto número 2, como esto de aumentar la grasa tiene un sentido, ustedes, me gustaría que sea un ida y vuelta esto. Les voy avisando desde ahora, ya que voy a estar sola, vamos a conversar entre todos los que estén, así que bueno, los animo a que interactuemos. ¿Ustedes por qué creen que tienen necesidad de aumentar, de subir peso? Vamos a empezar con el sobrepeso. Me gustaría que me contesten. Belén, ¿vos por qué crees? Bueno, todos los que se van sumando, yo estoy haciendo esta pregunta porque me gusta esto de interactuar. ¿Ustedes por qué creen que uno aumenta de peso? Sí, yo, Anabel, estoy pasando por eso, tengo sobrepeso. Bueno, Lidia, te hago esta pregunta. ¿Vos por qué crees que te estás excediendo de peso? Contéstame eso. Tuve problema de muy bajo peso siempre y hoy en día me afecta cuando bajo y mi hija tiene el mismo problema y lo vivo con ella. Bueno, ahora después vamos a hablar de la delgadez, vamos a empezar con el sobrepeso. Hola, Anabel, es protección, estoy programada para protegerme. Claro, por alguna herida de infancia he comprendido eso. Bueno, bien, bueno, Belén compartió esto, ¿no? Que tiene la programación de la protección. Bueno, vamos con, hay 5 conflictos que yo pude haber vivido para que se me genere este sobrepeso. Uno de los conflictos es el abandono. A ver, el abandono puede ser sutil, no necesariamente mi papá me tiene que haber abandonado cuando nací, o cuando tuve 2 años, o cuando, no necesariamente, el abandono puede ser sutil. Mi mamá me dejaba todos los días con su mamá y yo sentía que me abandonaba porque no estaba nunca conmigo. Bueno, eso es un abandono, entonces lo pude haber sufrido como un abandono. ¿Qué pasa si yo me siento abandonada? Que necesito sentirme en compañía o necesito sentirme protegida. Entonces, ¿qué hago? Creo masa. ¿Por qué? Porque uno lo está viviendo como que hay alguien que va a venir a depredarme o atacarme. Entonces yo me tengo que poner ancha. O sea, ustedes imagínense un oso y una ardilla. La ardilla lo mira al oso como diciendo, no, yo con este ni me meto porque me va a destrozar, porque la naturaleza es así. Un perro
Un perro chiquito ve que hay un perro que es gigante y no va a ir a hacerse el malo porque va a decir, este me va a matar. Obviamente que no lo razonan ellos, pero ya lo tienen incorporado en su naturaleza porque lo ven y lo perciben que es gigante y que ellos son chiquitos, tienen noción de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ni se meten. Bueno, nosotros somos iguales que ellos. Entonces, como vemos que hay un agresor o hay alguien que me viene a querer hacer algo, listo, me voy a proteger. Entonces, bueno, el conflicto del abandono tiene que ver con eso. Por eso genero masa, genero grasa. ¿Para qué? Para protegerme. Dependiendo en qué zona es el mensaje que viene, porque en la panza es una cosa, en la cintura es otra, en los brazos es otra, bueno. Eso por un lado. A ver qué me siguen escribiendo. Yo creo que canalizo mis angustias con las comidas. Bueno, Lidia, mira, te voy a compartir algo que me pasó. Cuando yo empecé a estudiar esto de codificación biológica, el primer módulo lo hice en Montevideo, porque bueno, ya lo habían hecho acá, entonces era la única manera que tenía de poder hacerlo para después seguirlo acá. Viajo a Montevideo. Justo en el primer módulo hablamos de sobrepeso, delgadez, justo hablamos de todo esto que yo estoy hablando ahora. Entonces yo me subo al colectivo para volverme y había una nena, digo yo, porque tenía 20 años, con un hijo de 2 años, 3 años. Entonces la chica estaba enfrente mío, en el asiento de enfrente. Entonces la chica agarraba y decía, séntate, quédate quieto. Entonces le daba, toma, le daba una Coca-Cola y le daba un sándwich, ¿viste? Entonces el pibe comía y le decía, mamá, y la piba le decía, la chica le decía, callate y come. Entonces el pibito miraba y, mamá, callate y come. ¿Qué pasa? Ese niño graba en su cerebro, cada vez que voy a expresarme, me voy a callar y voy a comer. Entonces, ese niño después va a estar en la escuela, a lo mejor 10 años, 11 años, va a estar en la escuela y va a decir, che, profesora, yo, no. Entonces el chico, como tiene tanta angustia porque se acuerda de eso, cuando llega a su casa abre la heladera y busca comida, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Miren qué importante que es una palabra o qué es lo que yo digo, qué es lo que yo hablo, cómo yo me dirijo hacia mi hijo, porque yo le puedo estar programando algo que después se le puede desencadenar en algún momento de su vida. Esto no se lo digo para que ustedes digan, ay, qué terrible, entonces yo a mi hijo le hago de todo. No, sino para que se fijen bien qué palabras están empleando, porque bueno, eso es muy importante, porque de esa forma yo hablo de una manera consciente. Si no, hablo inconscientemente. Bueno, si yo hablo inconscientemente, vivo inconscientemente, bueno, de ahí que están las consecuencias, de ahí que están los resultados. Por eso yo promuevo vivir en conciencia. Entonces, me paro, me detengo, no digo cualquier cosa, pienso lo que voy a decir y después hablo. Entonces yo miraba esa situación y decía, qué locura, esta chica no se da una idea, y a lo mejor ese chico a los 15 años desarrolla sobrepeso, o a los 25, no lo sé, pero dependiendo del ciclo, ¿no? Porque los ciclos después son repetitivos y se repiten, entonces dependiendo de eso, después el chico, si tenía 5 años, a lo mejor a los 15 va a desarrollar sobrepeso, a lo mejor lo desarrolla a los 25, a lo mejor lo desarrolla a los 10, o sea, bueno, entonces, fíjense, desde ese lugar, ¿no? Ahí ya hay un programa, una programación. Bueno, eso es el conflicto de abandono, yo di un ejemplo. Después está el conflicto de silueta. ¿Cuál es el conflicto de silueta? Y el conflicto de silueta es yo me miro al espejo, la verdad que es un asco, yo quiero ser más flaca, ¿y eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con un mandato, eso tiene que ver con una sociedad, eso sí tiene que ver con una creencia, eso tiene que ver con el reflejo de una estructura y de una creencia, porque esto que nosotros somos es un envase y cuando nosotros nos encontramos con otra alma, nosotros vemos el alma de ese ser. No nos quedamos con, no nos quedamos con lo físico.
Cuando uno se fija en lo físico es porque internamente no está lleno, está vacío, o tiene heridas, o tiene cosas que sanar, porque lo más importante es nuestro adentro, no es lo que nosotros, lo que se ve, sino es lo que yo siento. Entonces, cuando está el conflicto de silueta, tiene que ver con que a ver qué creencia tengo. Muchas veces el que desarrolla el conflicto de silueta y que luego desarrolla el sobrepeso, tiene que ver con que a lo mejor su madre fue recontra estricta con, ay no comas esto, ¿no ves que estás gorda? No como, bueno, ese chico, o sea, lo vivió como un súper conflicto a eso, porque desde chico le exigían, y eso obviamente de quién venía, y de los referentes. O puede ser también un maestro, una maestra, o puede ser un compañero que se haya burlado, que me haya dicho, ah, gorda, que esto, que lo otro, bueno, bullying. Bueno, el conflicto de silueta tiene que ver con eso. Entonces dijimos, el conflicto de abandono, conflicto de silueta. Otro conflicto que tiene que ver con el sobrepeso es cuando hubo carencia indigesta. ¿Qué significa esto? Cuando hubo pobreza, cuando hubo falta de comida en el clan o en mí, o sea, entonces ¿qué pasa? A lo mejor de chiquita yo viví mucha falta de alimentación, o a lo mejor no la viví yo, pero la vivió mi mamá, o la vivió mi abuela, o la vivió mi bisabuela. Entonces, claro, viste, cuando hay comida hay que comer, porque hay que tener reservas. ¿Por qué? Porque mi ancestro pobre le dolía hasta la panza, o sea, no tenía que comer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al árbol y de repente encontramos una información de esa, ¿qué hacemos? Un acto simbólico para honrar. Abuela, te honro en ese sufrimiento, que vos no pudiste tener alimento, que vos no pudiste comer, o sea, entiendo lo que debes haber pasado, lo súper entiendo y a partir de hoy corto con esta lealtad. O sea, porque yo estoy haciendo lo contrario, porque justamente veo y siento tu sufrimiento. Entonces, bueno, muchas veces sucede eso, para contrarrestar ese dolor, bueno, a mí no me va a faltar comida, o sea, yo voy a tener de sobra, empecemos a acumular, y bueno, o sea, el cerebro funciona de esa forma, va a hacer aversión a lo que pasó o va a duplicar eso que viví, y para no volver a vivirlo porque fue tanto el sufrimiento, bueno, vamos con las reservas, hay que sumar. Ese es el otro conflicto. El cuarto conflicto tiene que ver con el conflicto de la grasa, que también está inversamente proporcional con esto que yo decía anteriormente y que se ve bastante reflejado también con la carencia. Hay que acumular reserva, no sé por qué, pero seguramente hay algo que pasó en el clan que hace que mi supervivencia sea aumentar la grasa. El quinto conflicto es el conflicto de la identidad. Muchas veces las almas que tienen un sobrepeso se refleja en la identidad, como por ejemplo, yo no sé quién es mi papá, no lo conozco, entonces por ende, primero, ahí tengo un abandono y un conflicto con la identidad porque no lo conozco, no sé quién es, de dónde vengo, qué pasó. Muchas veces uno no sabe de su historia porque nunca preguntó, porque nunca indagó, y de repente cuando vos empezás a preguntar, te empezás a enterar de un montón de cosas que si vos no las preguntás, nunca te la hubieran dicho. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo se manejaban antes? O sea, antiguamente, ¿cómo se manejaban las familias? Shh, no digas nada, no, ni se te ocurra hablar de esto, no, haz de cuenta que no pasó nada.
tapaban todo lo que pasaba. No, ay, no vi, no sé, no, de eso no se puede hablar, o cállate, porque yo soy tu padre y de esto no se habla. Antes se manejaban así, entonces imagínense desde aquella época, que tampoco es tan lejos, porque si uno se pone a ver, la cuarta generación no tiene mucho desfasaje con el ahora. O sea, si yo me pongo a ver mi bisabuela ahora, y la verdad que, o sea, no hay mucha cantidad de años, pero, o sea, es información que uno la puede encontrar. O sea, entonces, bueno, por eso es tan importante cuando uno entra en el camino del desarrollo y el crecimiento personal, se empieza a dar cuenta que hay muchas cosas que las tiene y que no son de ella. Y bueno, y ahí es donde entra el clan, la sangre. La sangre es la sangre, la sangre es lo más importante. Y por eso uno siempre busca ser fiel a mamá y a papá, ser fiel a los abuelos, ser fiel a los bisabuelos, porque obviamente que eso es inconsciente, pero la sangre es lo que más tira. O sea, uno siempre inconscientemente va a buscar sentirse parte del clan. Y bueno, y ni hablemos si en la familia hay una recontradistorsión, porque no, yo con mi papá ni me hablo. Bueno, eso ni lo hablemos. Ni hablemos de que si mi papá no tenía relación con su papá o no lo conoció, y a lo mejor el conflicto es de él, de identidad, no es mío, pero como yo nací el mismo día que él, me pasa lo mismo, o siento lo mismo. O como yo nací cuando él falleció, me pasa lo mismo. O yo nací cuando él se gestó, me pasa lo mismo. O yo, simplemente, mi nombre es igual al nombre de mi mamá. Entonces, mi mamá siente esa falta de identidad porque nunca conoció a su papá o porque tuvo una madre y un padre, pero siente que no son ellos y a lo mejor es adoptada y a lo mejor no sabe de su línea biológica. O sea, hay un abanico así de posibilidades, por eso uno comparte los conflictos y hay que ver cuál de ellos son los que a mí, yo me siento más identificada con este y con este no tanto. A lo mejor son dos, a lo mejor es uno solo, pero después hay que ir a buscar el programante. ¿En qué momento de mi vida programé ese sobrepeso? Entonces, repasemos. El sobrepeso puede ser un conflicto de abandono, puede ser un conflicto de silueta, puede ser un conflicto de indigesta de carencia, o sea, esto de que faltó el alimento, puede ser un conflicto de identidad, ¿y cuál me está faltando? Y un conflicto de grasa. O sea, la grasa es la que nos protege. ¿Por qué? ¿Por qué nos protege la grasa? A ver, hago esa pregunta. ¿Por qué nos protege la grasa? ¿La grasa para qué sirve? A ver, vamos, pregunta de primaria, chicos. ¿Fueron a la escuela? Vamos, quiero que alguien me conteste para qué sirve la grasa. Vamos a buscarle un poco de lógica. Ayúdenme. A ver, ¿quién se anima a salir en la pantalla conmigo que le mando para que hagamos un ida y vuelta? ¿Quién se anima a salir en la pantalla conmigo ahora? Vamos, che, anímense, que a mí me gusta hacerlos partícipes de este live, ya que mi colega no pudo estar. Uy, están todos muy callados, nadie se anima. Bueno, sigamos. Les cuento, la grasa está para protegernos, la grasa está... ¿Qué pasa cuando...? Yo busco ser lo más práctica posible para que ustedes entiendan cuál es la lógica de esto. Cuando yo tengo frío, ¿qué pasa? Cuando yo tengo frío, ¿qué activo? O sea, ahí activo como el termostato. ¿Y qué pasa? Empiezo ¿qué me genero en la piel? Empiezo a hacer una supervivencia. Y busco generarme calor. ¿Por qué se me paran los pelitos? Pongo piel de gallina. ¿Por qué? Porque ahí estoy activando a mi cerebro para decir, che, me estoy muriendo de frío, mandame calor.
¿Y por qué ponemos la piel de gallina? Los que somos delgados, porque a lo mejor no tenemos grasa, la grasa es además para producir ese calor, entonces a lo mejor alguien que tiene un poco más de grasa, me mira a mí y me dice, che, te está cagando de frío, tenés piel de gallina, y digo, ay, sí, tengo un frío, y al otro ni se muta. O sea, no, yo te ven remera, short, no, yo tengo un calor. Entonces, bueno, es una supervivencia. Entonces, la grasa, ¿para qué sirve? Para darnos calor. La grasa sirve para proporcionarnos energía. La grasa, ¿para qué también sirve? A ver, ¿quién más quiere decir para qué sirve la grasa? Marcelo, a vos, a mí me gusta porque me parece que vos te vas a animar a salir conmigo en el vivo. Ahí estoy invitando y los que están del otro lado medio como que no se están animando y lo estoy queriendo sumar al vivo este. Bueno, hablamos del sobrepeso, ya comenté los 5 conflictos que tienen que ver con eso, el de abandono, conflicto de silueta, conflicto de indigesta de carencia, o sea, con el tema de los alimentos, el conflicto de identidad y el conflicto de grasa. Muy bien. Eso es, sí, cómo no. Bueno, Marcelo, dale. Ahora con la información que voy a dar te sumo. Vamos con eso lo que respecta al sobrepeso. Si alguien tiene alguna pregunta con lo que respecta al sobrepeso, va preguntando y yo cuando voy leyendo voy respondiendo para que sea así bastante interactivo. O sea, anímense, pregunten lo que quieran preguntar. Y así vamos haciendo el ida y vuelta. Con lo que respecta al sobrepeso, eso. Vamos a la delgadez. La delgadez, o sea, vamos a lo más básico de lo más básico. Le hago una pregunta a los que están del otro lado. ¿Para qué ustedes, por qué creen, o sea, qué beneficio tiene alguien que es delgado o delgada? ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué me sirve a mí ser delgada? A ver, tírenme alguna, que quiero que interactuemos, anímense. ¿Para qué para qué es beneficio mío? Pasar desapercibido. Muy bien, Belén. Pasar desapercibido tiene que ver con querer desaparecer, no querer ser visto, correr más rápido, porque si yo estoy delgada, o sea, me puedo escabullir por donde yo quiera. Acá Lidia dice conseguir un mejor trabajo, pero no tiene que ver con eso, Lidia, no, porque bueno, eso tiene que ver con la imagen, bueno, eso tiene que ver más con un sistema, con la sociedad, y entiendo a lo que vas. Pero la lógica que el cerebro arcaico y la supervivencia nosotros hacemos es el conflicto de desaparecer para no ser rechazada o rechazado. O sea, que tiene mucha relación con el abandono. Porque yo no quiero ser rechazada, no quiero ser rechazado, entonces voy a buscar que ni me vean, hagan de cuenta que ni existo, ¿para qué? Y para pasar desapercibido y para que no me sienta rechazada. ¿Qué pasa? Si yo desarrollo una anorexia, o si yo desarrollo, anorexia es en un punto muy extremo, ¿no? Pero hablamos de una delgadez. Si yo desarrollo eso, no necesariamente es que a mí me rechazaron. Seguramente, o sea, porque esto tiene que ver con una programación del cerebro arcaico femenino. Arcaico, la palabra arcaica. ¿Alguien sabe de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa? Pregunto porque me gusta que interactuemos, ya que mi colega no pudo estar hoy. Arcaico viene de antiguo,
viene de algo que no está desarrollado. Es como que el cerebro, o sea, se quedó con eso antiguo, bien, de la antigüedad. Entonces, como se quedó con lo antiguo, a lo mejor la mamá de esa alma que vive con esa anorexia o esa delgadez, fue abandonada, fue rechazada, porque cuando te rechazan, o sea, un rechazo puede ser un niño no deseado, eso puede ser un rechazo, y que bueno, una vez que nace tiene que vivir ahí con sus padres, pero que ellos lo rechazaban. Un rechazo puede ser cuando, qué sé yo, la mamá estaba embarazada y hacía todo por perder a ese bebé, por ejemplo. No sé, se tiraba de las escaleras, se golpeaba la panza. Bueno, en la gestación se graba ese rechazo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Y quiero desaparecer. ¿Para qué? Y para que mi mamá ni me vea, para que haga de cuenta que ni existo. También puede ser porque la bisabuela fue abandonada, o a lo mejor la mandaron a un orfanato y esa alma que la mandaron a un orfanato primero vivió el abandono, el rechazo y sintió miedo por a lo mejor no tener que comer, o bueno, o sea, entonces ahí se programa. A lo mejor esa alma no lo va a pasar, pero a lo mejor lo va a pasar la nieta, a lo mejor lo va a pasar la hija. Recuerden que todo queda en la memoria celular y que la información viaja de inconsciente a inconsciente, y que toda la información, o sea, todo lo que a ustedes les sucede, si es que no lo vivieron ustedes mismos, lo pudieron haber vivido su madre, sus padres, su bisabuelo, su bisabuela, y que esa información viajó, y como ellos no hicieron un camino de introspección, un desarrollo personal, y no cortaron con esa lealtad inconsciente y no repararon ese conflicto, bueno, alguien lo tiene que reparar del clan. Entonces llega para que se haga esa reparación. Y si no se repara, porque a lo mejor esa alma muere, un ejemplo, bueno, eso se sigue transmitiendo. Hasta que alguien lo traiga a la conciencia y diga, esta alma murió por anorexia o por sobrepeso, obesidad mórbida, y claro, porque tuvo esto, vivió esto, pasó esto, claro, es por eso. Bueno, y ahí en la toma de conciencia es donde uno dice, bueno, acá gracias, agradezco, honro el sufrimiento, porque el sufrimiento hay que honrarlo. Entonces ahí se hace un acto simbólico. ¿Para qué? Para que se sane esa herida, ese sufrimiento. Obviamente que es proporcional. No es que uno hace esto, trae la conciencia, listo, ya está, listo, bueno, ya está, ya, digamos, a partir de mañana ya voy a bajar todos los kilos que tengo de más, porque ya lo traje a la conciencia. No tiene que ver con eso. En la medida que uno va evolucionando, deja de darle sentido a esa grasa sobrante, deja de darle sentido a esa delgadez extrema para poder empezar a subir kilos, pero es progresivo a la evolución kármica que es importante que yo haga en mí para que se deje de transmitir de generación en generación. ¿Vieron? O sea, yo pongo ejemplos porque son, o sea, ejemplos que uno dice, che, la verdad que esto tiene sentido lo que está diciendo Anabel. ¿Qué pasa? Hay muchas almas que dicen, bueno, listo, estoy regorda, esto no va más, me pongo a dieta. Entonces van a un nutricionista, hacen esto, comen esto. ¿Qué pasa?
Yo estaba en conflicto porque viví una situación que me llevó al abandono, que es un conflicto del sobrepeso. Entré en conflicto, empiezo a subir de peso, empiezo a subir de peso, empiezo a subir de peso. Entonces, ¿qué pasa? Saco al cerebro del estrés, me ocupo, digo, no puede ser, hago esto, voy a caminar, como esto, como lo otro. Como saqué al cerebro de ese estrés, que ese estrés lo generó el conflicto, que el conflicto se generó cuando lo programé en diferentes edades, con diferentes situaciones, entonces me sacó de ese conflicto. Entonces, ay, mirá, sí, estoy recontenta, bajé 10 kilos, no te puedo creer, sí, estoy feliz, bajé 20 kilos, sí, bueno, genial, lo seguí, lo sostené 1 año, lo sostené 2 años y después empecé a subir de peso de nuevo. ¿Por qué empecé a subir de peso de nuevo? Porque volvió una situación que te llevó al conflicto. Volví a subir de peso. ¿Y qué le dicen a eso? Efecto rebote. No es efecto rebote, señora. Es el conflicto. Volviste, el cerebro te llevó a los 7 años cuando viviste una situación donde tu mamá te abandonó, o donde tu mamá, o donde tu maestra, o donde tu compañero, o lo que sea. Y te lleva o viaja a los 15 años cuando tal o cual cosa. Y sigue viajando a los 30 años y tenés 50 ahora. Entonces, decís, ¿cómo puede ser? Yo hace 2 años estuve bien, bajé 20 kilos, ¿y por qué ahora volví a subir los 20 kilos? No, hay algo que está mal. Sí, está mal porque empecé a comer de nuevo. ¿Y qué te llevó a ir a comer de nuevo? El conflicto. El conflicto te llevó a que vos vayas a comer de nuevo. ¿Por qué? Porque te conectás. Ese alimento tiene un símbolo. Aparte de conectarte con el conflicto, todo está perfectamente sincronizado. Yo hice un curso con Claude Bouvier, El sentido y el deseo de los alimentos, y cuando yo hice el curso con él, yo lo hice porque dije, yo quiero saber por qué era tan estricta con la alimentación, por qué no tenía que tener una gota de grasa, por qué no, conflicto de silueta tenía yo. Yo me quería parecer más a un hombre que a una mujer, no me podía tener nada de grasa, no podía tener panza, pero eso también porque por el exitismo, eso porque no, yo quiero todo marcado, el hombre que yo quiero a mi lado creo que esté todo marcado, por eso porque yo tenía ese conflicto. Y cuando voy a hacer el curso con él, lo que nos explicaba él, ¿por qué hay momentos en los que vos de repente te ves que tomás café? O que comes salame, o que comes chocolate. Y hay momentos que no querés comer chocolate. Hay momentos que no querés comer salame. Uy, sí, pensar que... ¿Por qué? Porque el alimento, el deseo, siempre te lleva a una necesidad que vos tuviste. O que vos tenés. Y tenés el deseo de conectarte con ese alimento, porque ese alimento te conecta a tu deseo. Inconsciente, obviamente. A mí me dio mucha gracia cuando él explicaba que el chocolate en francés se escribe choc a un lit y eso significa choque en la cama. Entonces lo que él decía, que el que come mucho chocolate es porque tiene ese deseo de sentirse enamorado, porque tenés ese deseo de chocar en la cama, ¿no? De tener ese encuentro, o sea... Y así con un montón, o sea, todos los alimentos tienen una simbólica, la leche. Yo me acuerdo, yo le encontré mucho sentido porque yo me acuerdo que hubo un momento de mi vida en el que yo no consumía nada de lácteos. Estuve 8 años sin consumir lácteos y fueron los 8 años que yo estuve lejos de mamá. No la quería ni ver. Los lácteos tienen que ver con mamá, porque es la leche. La leche es el primer alimento que nosotros ingerimos cuando somos bebés. Cuando nacemos, es el primer alimento de nuestra vida. Por eso tenemos tanta conexión con mamá. Pero yo la quería tener bien lejos a mamá. Entonces fueron los años que no consumí nada de lácteo.
Después estuve 7 años sin consumir carne y consumía todo verdura. Y a mí me encantó porque él dice que las verduras sirven para digerir las amarguras y es tal cual. Eran los 7 años que yo estuve, no, 7 años no, estuve como 14 años en lo que yo era restricta, comía verdura, todo con verdura, nada de carne. La carne es los pies en la tierra, lo terrenal, tener ese contacto con el presente, con el momento. Bueno, yo no consumía carne y consumía verduras a morir. y yo me encantó cuando él me explicó eso, pues yo digo, sí, fue mi momento tal cual. O sea, yo estaba re desconectada de mí, de mi parte espiritual, obviamente cuando era triatleta, y tal cual, o sea, esto de digerir las amarguras tal cual, porque no es que, a ver, yo siempre fui alegre, pero yo era muy rigurosa, era muy estricta, era muy, ¿me entendés? Soldado, muy a rajatabla. Y claro, o sea, era súper, le encontré súper sentido a lo que él me decía. Y me acuerdo que todos mis atletas me decían, Anabel, pero vos ¿por qué comes así? Yo yo disfrutaba comer así, no es que, o sea, no nada, o sea, yo siempre desde el disfrute, pero yo le encontré re sentido a eso, porque me acuerdo que mi sobrino de 3 años venía a mi casa y yo le decía, bueno, hoy vamos a comer, y hacía reprollito de Bruselas, hacía todo con verdura, ¿me entendés? Y los niños necesitan grasa. O sea, esa pelotudez de los adultos que le metemos de que no, que tenés que comer verdura, que no. El niño necesita grasa, porque la grasa es lo que le proporciona la energía, porque el niño está todo el tiempo jugando. ¿El niño qué hace? El niño juega, come jugando, y eso es natural, porque es parte de su esencia. El niño necesita gastar energía. Entonces el niño necesita mucha grasa, esto que, ay no, come carne porque la carne te da proteína, porque mentira, eso no, o sea, no digo que sea mentira, pero cuando nosotros nos conectamos, yo lo comparto desde mi lugar, guarda, o sea, no es que sea así, pero yo le encontré mucho sentido porque si bien yo estaba desconectada, estaba también muy conectada con mi adentro. Desde el lugar que siempre hice lo que sentí. Entonces muchas veces mi mamá me quería dar algo, me daba algo de comer y yo no quería comer eso y no lo comía y comía otra cosa y mi mamá a toda costa me quería hacer comer eso y no, yo no, voy a comer esto. Y por ejemplo, lo que es al día de hoy, o sea, yo hago, digamos, como lo que deseo comer, cómo me alimento con lo que deseo alimentarme. Lo que pasa es que cuando uno abre el campo de conciencia, esto es lo que yo creo, ¿no? Vos al estar más conectado con tu conciencia y con lo que vos querés en el momento y cómo lo querés, o sea, no hay bueno, ahora tengo que comer esto, y después tengo que comer esto, y después tengo que comer esto. ¿Por qué? Porque vos estás conectado vos vas a comer lo que necesites gastar. Obviamente que eso, bueno, eso es una conexión de uno y eso es, digamos, lo que yo siento y cómo yo lo vivencio. Y yo le encontré mucho sentido a lo largo de toda mi vida con la experiencia que yo tengo de haber estado 20 años de mi vida súper programada y estricta, con la alimentación, con la hora, con que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Bueno, eso a mí, obviamente, que me hacía vivir de una manera totalmente inconsciente. Entonces, bueno, yo le voy a hablar desde mi experiencia. O sea, cuando experimenté todo esto, dije, no, qué increíble que todo tenga sentido. Qué increíble que este alimento me lleve a este lugar y por qué este alimento no lo estoy comiendo ahora y por qué lo comía antes, porque antes tenía un deseo de una conexión. O sea, siempre todo tiene un sentido y una conexión. Así que, para que quede todo, digamos, para volver para atrás y resumir,
Hablamos del sobrepeso, que hay 5 conflictos, que si alguna de las almas que escucha esto y que ahora está mirando esto le encuentra sentido, bueno, es importante que pueda abordarlo. ¿Para qué? Y para poder sentirse como quiera sentirse, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso, a ver en qué estado me encuentro, este es mi estado presente, cuál es el estado mío que yo quiero, y bueno, y a partir de eso, plan de acción, y a partir de eso entender, si yo me sigo manejando de esta forma, voy a tener este resultado. Y si yo quiero otro resultado, bueno, es evidente que voy a tener que cambiar mis acciones, pero para cambiar mis acciones tengo que cambiar primero lo que pienso, y para cambiar lo que pienso tengo que entender cuál es mi programa. O sea, ¿qué programa tengo yo con respecto a la alimentación? ¿Qué creo yo? ¿Cuál es mi creencia? Y bueno, en base a la creencia que vos tengas, es lo que vos te vas a dar cuenta. Si obtuviste este resultado porque tenés esta creencia, bueno, creencia, hablo de creencia inconsciente, porque la creencia inconsciente es la que más pesa, es el 95%. La creencia consciente, vos me decís, no, yo creo en esto. Bueno, pero eso es un 5%, es lo que vos me decís. Anda a buscar atrás. O sea, ¿qué decía mamá del alimento? ¿Qué decía papá del alimento? Porque bueno, ahí es donde está la base de la estructura tuya. Entonces, siempre cuando yo obtengo un resultado que no me está buscando, buscar el programa. El programa es la creencia, el hábito, el patrón, y eso viene de los referentes. ¿De dónde viene? De mamá, papá. Si no es mamá, papá, es maestra, maestro, es profesor, si no es abuela, abuelo, o sea, el referente que yo tuve cuando era chico o chica. Entonces, bueno, vamos siempre ahí. Entonces, el sobrepeso tiene 5 conflictos: el conflicto de abandono, el conflicto de carencia indigesta, el conflicto de silueta, el conflicto de identidad y el conflicto de grasa. Y la delgadez tiene el conflicto de querer desaparecer para no ser rechazada o rechazado, que tiene mucho que ver con el abandono. A partir de esta información pueden investigar en su árbol a ver con qué relaciono o qué relación tiene. Empiecen a investigar, a buscar información, y van a ver que ahí, buscando información, van a recopilar muchas cosas y pueden traer muchas cosas a la conciencia. Y bueno, después, bueno, ¿qué hago con todo esto? Bueno, vamos a un terapeuta, porque eso es lo que nos ayuda a ver qué hacemos para poder sanar esto que quiero sanar, para poder transformar este dolor en amor, la transformación, la evolución. Entonces, bueno, dicho esto, quedan 3 minutitos, no sé si alguien quiere preguntarme algo. ¿Alguien se quiere sumar? A ver, no sé si seguirá estando Marcelo, si quiere sumarse a la... ¿Quién quiere sumarse al vivo? Ya, ahora, en este momento, conmigo en la pantalla. Y el que no, si tienen alguna pregunta, pregúntenme. Si ahora no les surge alguna pregunta y les surge después, bueno, en comentario, cuando el live queda en mi Instagram, en mi feed, bueno, ahí vayan, listo. A ver, vamos, te voy a buscar, Marcelo. Así salí, sos parte. Bueno, que compartas un ratito conmigo, que ya terminamos para dar el cierre del live. Hola, Hola, Marcelo, ¿cómo estás? muy bien. ¿Ustedes? Bueno, muy ¿Vos bien. bien? Muy bien, muy Ahí bien. estaba Al- escuchando atento a tus consejos de los alimentos. Muy sí, bien. Yo sí, lo de recién los le decía alimentos. acá a Rosana, mi pareja, que yo en mi vida bueno, de chiquito hasta hace un año atrás, la cantidad de kilos de harina que tengo en mi cuerpo es impresionante. Si me pongo a hacer un reconto de todo lo que he consumido, es impresionante. Y bueno, ahora trato de estar más moderado.
y comer más verdura, comer más liviano. Lo que pasa Porque es que bueno, ahora con... sí, Sí, sí. la harina tiene mucho que ver con papá. Uno tiene que entender que cuando muchas veces está comiendo o tiene el deseo de comer algo, es porque ese alimento vos te lleva a un lugar que lo querés y que a lo mejor no lo tenés. Entonces, no, vos fijate, es como decirle a tu esencia, no, 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 ese deseo no, ¿me entendés? Pero vos lo estás deseando de corazón, te querés reencontrar a lo mejor con tu papá y de alguna encontrás esa forma de reencontrarte con él. Hablo a nivel general, no sé si será eso porque hay que indagar un poco más profundo, pero yo, por ejemplo, yo tuve una consultante que vino por alcoholismo y claro, ella en el alcohol se conectaba con su mamá, o sea, ella buscaba el calor de su mamá con el alcohol, porque no la tenía. Entonces, claro, ella tomaba todos los días alcohol porque la quería tener a mamá cerca. Obviamente que tuvo que hacer ese trabajo de introspección y tuvo que hacer un trabajo de perdón y todo eso para salirse de ese lugar y entender que se puede conectar con mamá de otra forma, no con el alcohol. Así es con los alimentos igual. Entonces, cuando uno trae la conciencia por qué tiene esa acción, entiende y dice, che, bueno, pero yo me puedo encontrar con él desde otro lugar. O sea, yo puedo hacerlo desde otra forma. Y de esa forma te vas a dar cuenta que no vas a necesitar esas calorías, ¿me entendés? Porque en realidad la harina lo que hace es sumarte calorías, es hidrato de carbono puro. Y el hidrato de carbono puro es necesario para gastar la energía, porque es lo que más te proporciona energía en el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante ver qué sentido tiene. Porque si vos decís, vos lo sacás sin saber por qué lo estás haciendo, ¿me entendés? Es como que estás yendo en contra de tu deseo de tu deseo inconsciente, ¿entendés? Y es como Sí. ponerte entre las rejas, ¿entendés? Es como decirte, no, esto para vos no. Y vos te estás diciendo, che, pará, pero yo quiero salir, yo quiero ser libre. No, te vas a quedar acá, ¿me entendés? Y eso es terrible a nivel inconsciente. Sí. Sí, ahora estoy tomando mucho más conciencia con respecto a las harinas, pero sí reconozco que venía de muchos años de comer mal. Ahora estoy por probar con el ayuno intermitente. Bueno, pero fíjate lo que no sé en qué momento te entraste vos del live, pero yo estuve hablando algunas de las cosas de lo que es los alimentos y demás, que no tiene que ver con algo estricto, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me enseñó, bueno, tantos años de ser tan estructurada con el alimento, ¿no? Que yo por eso hice el curso con Claude Bouvier, porque digo, qué increíble, o sea, porque uno de repente se pone como una estructura cuando en realidad no tiene que ver con eso, cuando vos estás en una conexión consciente y cuando vos sanaste, porque en realidad todo tiene que ver con heridas, con el sanar, y de ahí es lo que vos desarrollás. Y me entendés como querer estar frenando algo que vos necesitas hacer de una manera muy imperiosa, porque es la única solución que encuentra tu cerebro para ese conflicto, para un conflicto. O sea, que no lo sabés porque no lo trajiste a la conciencia todavía. O sea, que vos crees Sí, que la harina es mala. No, en realidad la harina no es mala porque es algo que vos necesitás, porque vos con eso estás supliendo algo. pasa que sí, las cantidades, los excesos también, eso es más malo todavía. Yo, por ejemplo, antes, hace de un año para atrás, comer un guiso sin pan, por ejemplo, eh, era materia imposible. Y hoy en día, sí, al pan lo reemplazo por ensalada. Y así voy tratando Bueno, pero yo de ya voy llevar. a hacer un live, ya voy a hacer un live con respecto a esto, porque bueno, hay muchas cosas que puedo compartir y que para que puedan tener otra mirada con el tema de la alimentación. Porque Sí, bueno, hay, eh, hay muchas cosas es para aprender todavía, pero bueno, Es estamos en ese sumamente, camino. sí, sí, es sumamente importante. Bueno, Marcelo, muchas gracias por compartir esto. Vos, Y bueno, ya nos seguiremos viendo. Así que bueno,
Saludo a todos los que estén del otro lado, vamos a terminar con vos acá. Y bueno, gracias por estar siempre, todos los que estén del otro lado, y a los que estuvieron en la escucha, que vean que les pueda significar y les pueda hacer, le pueda servir el contenido, pueden compartirlo al live, porque bueno, esto es para esto, ¿no? Para que pueda haber, para que el que esté del otro lado, que pueda tener la posibilidad de escuchar, y bueno, y si le sirve algo de lo que escucha, bienvenido sea. Siempre todo sirve, todo sirve. Feliz Bueno, noche para todos. igualmente, gracias Marcelo y gracias a todos los que están del otro lado y nos vemos el jueves que viene. Chao, chao. Chau, chau.